Les invitamos a Horchata Ecológica. Para ello iniciamos recorrido en la finca de Toni. Bueno, como veis, esta es una de las características del cultivo ecológico, y es que no utilizamos productos químicos ni herbicidas en este caso, con lo cual tenemos que quitar las malas hierbas a mano. Toni, ¿qué tiene de especial la chufa? Pues es una planta que en el resto del mundo es prácticamente una mala hierba, y sin embargo aquí sacamos nuestro producto estrella, que es la horchata de Valencia. Cuéntanos, Lee, cómo empieza todo este proceso de elaboración de la horchata ecológica. Nos traen lo que es la chufa ecológica a nuestra fábrica, comenzando primero con el lavado de la chufa, luego con el triturado y al final lo que es el batido de lo que es la chufa. Con estos carros llevamos la horchata ecológica elaborada cada día en nuestro obrador a los puntos más emblemáticos de la ciudad. Nuestras horchateras son todo mujeres mayores de 45 años que con nosotros han encontrado la oportunidad de poder volver al mercado laboral. Pues para mí significa mucho, porque yo estoy muy satisfecha con mi trabajo, vengo con mucha ilusión y mucha alegría a trabajar. ¿Qué tal está eso, chicas? Muy fresquita y muy buena la horchata. ¿Y tú qué me cuentas? Está estupenda, entra genial a cualquier hora del día. Qué bien sienta esta horchata ecológica servida con la ilusión de Encarna.